Imaginen un día común transformándose en un laberinto de misterios y secretos oscuros. Y esta historia que les voy a contar los dejará boquiabiertos. Todo comenzó en una mañana soleada de marzo de 2023, en Phoenix, Arizona. Melissa Brock, una joven de 18 años, estaba ayudando a su padre, Garrett Brock, a organizar el garaje de su casa. Una tarea simple, ¿no? Pero el destino tenía otros planes. En medio de cajas polvorientas, Melissa encontró un celular antiguo, un modelo de 2019, que su padre afirmaba haber perdido hacía años. La curiosidad la dominó y decidió explorar el contenido del aparato. Lo que encontró allí la dejó perpleja. Videos nocturnos, grabaciones de lugares abandonados en Phoenix, todos con una atmósfera siniestra. Uno de ellos, en particular, llamó su atención, un almacén abandonado que le resultaba familiar. Melissa recordó haber visto ese lugar en un reportaje sobre la desaparición de Olivia Messi en 2019. Intrigada, Melissa comenzó a investigar. Y lo que descubrió fue aún más perturbador. Otros videos, otras fotos, todos mostrando lugares ligados a casos no resueltos. Su padre, un corredor de bienes raíces respetado, parecía tener un interés sombrío en esos lugares. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué estaba grabando esos lugares? ¿Y por qué había escondido el celular? Las preguntas se acumulaban en la mente de Melissa, mientras el miedo y la curiosidad la consumían. Si llegaron hasta aquí, es porque esta historia los atrapó, ¿verdad? Dejen su like para que YouTube siga recomendando nuestros videos. ¿Y qué les está pareciendo esta historia? Cuéntenos en los comentarios. Lo que comenzó como un simple descubrimiento pronto se transformó en un viaje aterrador para Melissa. El celular de su padre, con sus videos y fotos misteriosas, era solo la punta del iceberg. Había archivos ocultos, carpetas cerradas, secretos oscuros que estaba a punto de desentrañar. En los días siguientes, Melissa se convirtió en una investigadora aficionada, revisando cada detalle del contenido del celular. Las visitas nocturnas de su padre, antes vistas como excentricidades de un hombre trabajador, ahora se revelaban como un patrón perturbador. El análisis de los metadatos de las fotos reveló que Garrett visitaba los mismos lugares repetidamente, siempre entre las 11 de la noche y las 2 de la madrugada. Una búsqueda más profunda en los casos de desaparición reveló conexiones inquietantes. Olivia Messi y Sarah Bell, las víctimas, conocían a su padre. Y no era solo eso. Melissa encontró fotos de propiedades en venta, todas cerca de los lugares de las desapariciones. Algunas de esas casas, listadas por la inmobiliaria de su padre, nunca habían sido vendidas, y algunas fotos del interior de las residencias mostraban habitaciones vacías, iluminadas solo por la luz de una linterna. En una de esas fotos, un detalle aterrador, el reflejo del rostro de su padre en una ventana, con una expresión fría y calculadora, un contraste impactante con el hombre que ella conocía. ¿Qué haría Melissa con ese descubrimiento? ¿Qué estaba escondiendo su padre? ¿Y cuál sería el siguiente paso en esa investigación peligrosa? Mientras Melissa organizaba sus descubrimientos, un escalofrío la recorrió la espalda. Garrett, su padre, estaba cambiando. Parecía más vigilante, como si supiera que estaba siendo observado. Una vez, ella lo sorprendió realizando el garaje, el mismo lugar donde se había encontrado el celular. La tensión en la casa era palpable, como un gato al acecho, listo para saltar. Melissa se preguntaba, ¿qué más escondía? ¿Por qué esa obsesión por lugares ligados a desapariciones? Apenas sabía que sus descubrimientos eran solo la punta del iceberg, un ovillo de lana que, al tirar de él, revelaría secretos aún más oscuros. La investigación silenciosa de Melissa cobró un nuevo impulso cuando decidió analizar los videos del celular con más atención. Usando un programa de edición, trazó un mapa de los lugares grabados por Garrett, creando una línea de tiempo de las filmaciones. Surgió un patrón. Los lugares formaban un valle alrededor de Phoenix, todos dentro de un radio de 30 kilómetros, concentrados en áreas poco concurridas de la ciudad. Lo más intrigante era que algunos de esos lugares no tenían relación con el trabajo de Garrett. Uno de los videos más recientes mostraba cámaras de seguridad cerca del parque municipal, como si estuviera estudiando sus ángulos de cobertura. Para Melissa,
que siempre había visto a su padre como un hombre dedicado al trabajo, eso no tenía sentido. El descubrimiento más perturbador vino del historial del navegador del celular. Garrett había buscado información sobre sistemas de vigilancia, rondas nocturnas y, lo más alarmante, noticias sobre las desapariciones de Olivia Meshi y Sarah Barr. También frecuentaba foros de discusión sobre casos no resueltos, siguiendo atentamente las teorías y pistas compartidas por otros usuarios. El celular también contenía un bloque de notas con coordenadas GPS. Al buscarlas en Google Maps, Melissa descubrió que algunos puntos correspondían a lugares donde se habían encontrado pertenencias de las víctimas, detalles que no habían sido divulgados por los medios de comunicación. ¿Cómo sabía su padre eso? Y por si fuera poco, Melissa encontró un archivo PDF con el currículum de Sarah, descargado del sitio web de la inmobiliaria donde ella trabajaba. ¿Por qué su padre tendría ese archivo, siendo que Sarah trabajaba para una empresa competidora? A medida que profundizaba en la investigación, Melissa se dio cuenta de que los videos siempre se grababan entre la medianoche y las 3 de la madrugada, cuando las calles estaban desiertas. Ese patrón de comportamiento, como un gato que acecha en la oscuridad de la noche, era cada vez más siniestro. Las sospechas de Melissa sobre las actividades nocturnas de su padre se intensificaron, transformando su vida en un peligroso juego del gato y el ratón. Con cada nuevo descubrimiento, el peso de la verdad se volvía más insoportable y la normalidad en casa se desvanecía como un castillo de naipes. Garrett, por su parte, parecía haberse vuelto más vigilante, observando a Melissa con una mirada penetrante, como si supiera que algo había cambiado. Durante las cenas, demostraba un interés forzado en los casos no resueltos, como un gato que juega con su presa antes del golpe final. En una noche tensa, Melissa sorprendió a su padre parado cerca de la puerta de su habitación, como si estuviera tratando de escuchar algo. El encuentro casual que siguió solo intensificó la sensación de peligro. Necesitaba ser aún más cautelosa. Apenas sabía Melissa que Garrett también había iniciado su propia investigación, no sobre las desapariciones, sino sobre las actividades de su hija. Una carrera silenciosa contra el tiempo estaba a punto de comenzar, y el próximo paso de Melissa podría ser decisivo para ambos. La tensión en la casa de los Brock alcanzó su punto álgido. Melissa, ahora sobrecargada por las pruebas, se encontraba ante el mayor dilema de su vida: denunciar a su propio padre. Paralizada por el miedo y la duda, Melissa comenzó a documentar meticulosamente sus descubrimientos. Capturas de pantalla, coordenadas GPS, fotos de lugares sospechosos, todo organizado en una línea de tiempo que vinculaba a Garrett con los casos no resueltos. La decisión de buscar ayuda se volvió inevitable cuando Melissa notó cambios aún más alarmantes en el comportamiento de su padre. Garrett comenzó a hacer preguntas sobre sus actividades en la computadora, apareciendo en su habitación sin previo aviso e incluso revisando su mochila. La gota que colmó el vaso fue el descubrimiento de un programa de monitoreo instalado en la computadora de Melissa. La confirmación de que se trataba de un software de monitoreo parental, algo que Garrett nunca había mencionado, aterrorizó a Melissa. Usando una computadora en la biblioteca pública, Melissa investigó cómo presentar sus pruebas a las autoridades de manera segura. Descubrió un portal en línea para denuncias anónimas de la policía de Phoenix, específico para casos archivados. Con cuidado meticuloso, Melissa creó copias digitales de todos sus descubrimientos, almacenándolas en una unidad USB escondida dentro de un libro antiguo. Sabía que necesitaba actuar con extrema cautela, ya que cualquier movimiento en falso podría alertar a su padre y poner en riesgo su propia seguridad. Melissa, como un dato sigiloso, desarrolló un ritual para ocultar sus acciones. El celular de su padre, ahora una prueba incriminatoria, cambiaba de escondite varias veces al día, mientras ella mantenía la fachada de una estudiante dedicada. Por la noche, la casa se sumergía en un silencio tenso, roto solo por el clic del teclado mientras Melissa compilaba su documentación. El momento decisivo surgió con la noticia de una vigilia en memoria de Olivia Meshi. La policía, bajo presión de los medios y con nueva información, reabría el caso. Era la oportunidad que Melissa esperaba. Usando un correo electrónico temporal, envió un informe detallado a la policía. Coordenadas GPS, capturas de pantalla del historial de navegación y
principalmente los videos de su padre en los lugares de las desapariciones. Antes de hacer clic en enviar, Melissa hizo copias de seguridad de las pruebas, esparciéndolas por diferentes lugares. Sabía que no había vuelta atrás. Su vida, su familia, todo cambiaría drásticamente. Apenas sabía ella que su denuncia llegaba en un momento crucial para los investigadores, conectando piezas de un rompecabezas que nadie imaginaba. La denuncia anónima de Melissa llegó a la detective Amanda Torres, responsable del grupo de trabajo de casos archivados. La autorización para reabrir los casos de Olivia y Sara acababa de ser concedida, y las pruebas de Melissa ofrecían una nueva perspectiva. La primera acción del equipo fue verificar la autenticidad de los videos y datos. El análisis forense digital confirmó que los archivos eran genuinos y las coordenadas GPS revelaron un patrón de vigilancia sistemático por parte de Garrett Brock. La profesión de agente inmobiliario de Garrett le daba acceso a lugares aislados, y sus horarios irregulares nunca levantaron sospechas. El análisis de las propiedades listadas por él reveló que algunas estaban estratégicamente ubicadas cerca de los puntos de desaparición, y los registros mostraban visitas nocturnas en las fechas de los incidentes. La detective Torres también descubrió conexiones que Melissa no había percibido. Los registros telefónicos mostraban llamadas a números desechables en las semanas anteriores a las desapariciones, y las transacciones financieras revelaban compras de equipos electrónicos y materiales de construcción en efectivo en tiendas distantes de su área de trabajo. El punto de inflexión vino con una orden de allanamiento en un depósito alquilado por una de las empresas de Garrett. El lugar, no listado en los registros oficiales, contenía equipos de vigilancia similares a los de los videos, además de pertenencias personales que lo vinculaban a otros casos no resueltos. La investigación también reveló que Garrett mantenía archivos detallados sobre sus víctimas en su computadora de oficina, protegidos por contraseñas complejas. Rutinas diarias, lugares frecuentados y, lo más perturbador, fotografías tomadas sin su conocimiento, semanas antes de las desapariciones. La investigación se profundizó, revelando un patrón siniestro. El historial profesional de Garrett mostraba que había trabajado en otras ciudades donde habían ocurrido desapariciones similares. Aunque nunca había sido considerado sospechoso, su presencia en esos lugares durante los periodos de las desapariciones ya no podía ser ignorada. La detective Torres se dio cuenta de que estaban lidiando con un criminal meticuloso, que usaba su profesión como fachada. Su capacidad para mantener una imagen pública respetable mientras cometía crímenes atroces indicaba una personalidad compleja y peligrosa. Mientras la policía montaba el caso, Melissa luchaba por mantener la normalidad en casa. Apenas sabía ella que su denuncia había desencadenado una investigación mucho mayor de lo que imaginaba y que las próximas 48 horas serían decisivas. En la mañana del 28 de abril de 2023, después de semanas de investigación, la policía de Phoenix ejecutó órdenes de allanamiento y arresto contra Garrett Brock. La operación, coordinada por la detective Amanda Torres, ocurrió en las primeras horas del día, tan pronto como Garrett llegó a su oficina. El arresto se realizó sin incidentes, pero los allanamientos en su casa y depósito revelaron la extensión de sus actividades. Los investigadores encontraron un sistema elaborado de archivos, donde Garrett mantenía registros detallados de sus crímenes. En un compartimento secreto en el depósito, se descubrieron pertenencias personales de las víctimas, cuidadosamente catalogadas y fechadas. Para proteger a Melissa, la policía dispuso su salida de casa antes de la ejecución de las órdenes. Una asistente social fue designada para acompañarla durante el proceso. Melissa fue llevada a un lugar seguro, donde finalmente pudo revelar su identidad como denunciante anónima. Durante los interrogatorios, Garrett inicialmente permaneció en silencio, pero ante la cantidad abrumadora de pruebas, su postura cambió. Su abogado inició negociaciones con la fiscalía, buscando un acuerdo a cambio de información sobre otros casos no resueltos. El juicio comenzó en septiembre de 2023. La fiscalía presentó un caso sólido, con pruebas físicas y digitales. Los registros GPS de los videos, combinados con archivos encontrados en el depósito y documentos recuperados de sus dispositivos, trazaron una línea de tiempo precisa de las acciones de Garrett.
Especialistas en análisis de comportamiento testificaron, destacando cómo Garrett usó su profesión para construir una fachada respetable. Su capacidad para mantener una doble vida impresionó incluso a los investigadores más experimentados. Melissa, aunque no testificó personalmente, proporcionó una declaración escrita, leída durante el juicio. Su relato detallado del descubrimiento del celular y de la investigación fue crucial para establecer la cronología de los eventos. Su valentía al denunciar a su propio padre fue reconocida por el juez durante la sentencia. En noviembre de 2023, Garrett Brock fue declarado culpable de todos los cargos. El juez, considerando la gravedad de los crímenes y el nivel de premeditación, lo sentenció a 2 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Melissa Brock, bajo un programa de protección, decidió recomenzar su vida en otra ciudad. Su decisión de investigar y denunciar las actividades de su padre fue fundamental para resolver los casos de Aurelia Messi y Sarah Bell, además de prevenir futuros crímenes. Las familias de las víctimas finalmente encontraron algún alivio. El caso Brock se convirtió en un ejemplo de cómo la valentía de una persona, incluso ante las circunstancias más difíciles, puede marcar la diferencia en la búsqueda de justicia. La investigación también estimuló la reapertura de casos similares en otras jurisdicciones donde Garrett vivió o trabajó, reavivando la esperanza de familias que aún esperan respuestas. En un caso que conmocionó a la comunidad de Phoenix y más allá, la historia de Melissa Brock se destaca como un testimonio del poder del coraje y la determinación. Una joven de 18 años, confrontada con la terrible verdad sobre su propio padre, un depredador meticuloso que usaba su fachada de respetabilidad para cometer crímenes atroces, tomó la decisión de denunciarlo. La investigación que siguió reveló un patrón siniestro, una red de crímenes cuidadosamente planeados y ejecutados por Garrett Brock. Su profesión de agente inmobiliario, que le daba acceso a lugares aislados e información privilegiada, era la herramienta perfecta para sus actividades criminales. El juicio de Garrett Brock fue un hito en la búsqueda de justicia. Las pruebas presentadas por la Fiscalía, meticulosamente recopiladas y analizadas, pintaron un retrato perturbador de un hombre frío y calculador, capaz de mantener una doble vida durante años. Melissa Brock, la heroína improbable de esta historia, desempeñó un papel crucial en la resolución del caso. Su valentía al denunciar a su propio padre, a pesar del costo personal, fue fundamental para evitar que siguiera haciendo víctimas. Este caso nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del mal y la importancia de la vigilancia. ¿Cuántos otros depredadores se esconden a la vista de todos, usando sus fachadas de respetabilidad para cometer crímenes? ¿Cuántas otras Melissas existen, luchando contra el miedo y la duda, dudando en denunciar a sus propios padres o seres queridos? ¿Y tú, qué harías si estuvieras en el lugar de Melissa? ¿Tendrías el coraje de denunciar a un ser querido, aunque eso significara destruir a tu propia familia? Suscríbete para más historias como esta y compártela con alguien a quien también le guste. Espero que esta historia los haya conmovido tanto como a nosotros. Cada detalle, cada giro, fue pensado con mucho cariño para brindarles la mejor experiencia. Descubrir estos misterios juntos es lo que nos mueve, y saber que están del otro lado hace que todo valga la pena. Queremos construir una comunidad increíble aquí en Lazos de Crímenes, un espacio donde podamos compartir nuestras pasiones por las historias reales y discutir los misterios que nos intrigan. Y para eso, necesitamos su ayuda. Cada like, cada comentario, cada suscripción, es como un faro que guía a más personas a nuestro canal. Cuando ustedes interactúan, YouTube entiende que nuestro contenido es relevante y lo muestra a más personas, ayudando a nuestra familia a crecer. Y lo mejor, serán los primeros en saber cuando lleguen nuevas historias. Entonces, si disfrutaron de este viaje, si sintieron ese escalofrío con cada revelación, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y compartir su opinión en los comentarios. Queremos saber qué les pareció, qué más les gustaría ver por aquí y cómo podemos mejorar aún más. Estamos preparando muchas otras historias impactantes, llenas de suspenso y giros, especialmente para ustedes. Así que prepárense para embarcarse en nuevas aventuras con nosotros. Y recuerden, la vida es un misterio, y juntos podemos desentrañar cada uno de ellos. Hasta la próxima.